Son las 7:50. Está con nosotros nuestro primer invitado de hoy, el abogado Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Bienvenido, presidente. Un gusto tenerlo aquí, más que sea vía Zoom. Bueno, el CAL decidió suspender temporalmente el juicio político contra la fiscal. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hasta el fin del embarazo? Bueno, la resolución del Procurador General del Estado, buenos días, antes que nada, y un abrazo cariñoso. Y me disculpas no estar presencialmente, pero por cuestiones de agenda me es imposible. Pero no quería dejar de estar con ustedes e informarle a la gente. La fiscal nos notifica a nosotros en un escrito a la Asamblea Nacional acerca de su embarazo de alto riesgo. Esa notificación que recibimos por parte de la Fiscal General del Estado implicaba realmente una doble vulnerabilidad. Una vulnerabilidad para ella como madre y para el nonato, para el hijo que está gestando en su vientre. Entonces, ¿qué se tenía que hacer en ese momento si no había un antecedente, no había contra qué, no hay una legislación per se para eso? Se decidió en ese momento desde la presidencia hacer una consulta al Procurador General del Estado explicando absolutamente todo el tema conforme lo habíamos recibido con los certificados médicos inclusive por parte de la Fiscal General del Estado. Y en base a eso se hizo la consulta, contestó el procurador y contestó afirmativamente que cabía la suspensión para evitar una doble vulnerabilidad. Hay temas constitucionales, la Constitución del Ecuador protege la vida desde la concepción y entonces en este caso, en un embarazo de alto riesgo, una mujer de 42 años, teníamos que esperar esa respuesta que fue afirmativa para convocar al Consejo de Administración Legislativa, que es el máximo órgano administrativo de la Asamblea Nacional, y tomar una decisión como ya es de conocimiento público. Ingeniero Kronfle, ¿el CAL tiene ya algún expediente disciplinario contra Pamela Aguirre por los incidentes ocurridos el pasado lunes con la fiscal Salazar? Ya se resolvió en el Consejo de Administración Legislativa el día viernes hacerle un llamado de atención a la asambleísta Pamela Aguirre y se lo hizo de la misma manera que ya teníamos un antecedente con la asambleísta Mónica Palacios. Mónica Palacios, la primera falta en la que incurrió, se le mandó una amonestación por escrito haciéndole saber que si se caían en esos comportamientos nuevamente, iba a haber una sanción fuerte por parte del Consejo de Administración Legislativa. Así sucedió. La primera vez se le mandó una notificación, la segunda vez se la sancionó por 60 días. Esta vez es la primera vez, no podíamos actuar de otra manera. Tenemos que medir a todos los asambleístas con la misma vara, no se pueden medir con diferentes varas a los asambleístas, y en ese sentido, esta es la primera amonestación y se le advierte que una segunda amonestación de este tipo acarrearía sanciones que posiblemente puedan ser de graves a muy graves. Una precisión, ingeniero Kronfle, si Pamela Aguirre no cometió ninguna falta grave, ¿por qué el CAL le advirtió que no lo vuelva a hacer? No, es que a ver, hay dos cosas acá. Hay lo jurídico y hay lo ético. Y una cosa es violar el procedimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y otra cosa es, sin violar el procedimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, poder violar procedimientos de otras instituciones del Estado, en este caso de la Fiscalía General del Estado. Me explico. La señora Pamela Aguirre convoca a la Fiscal General del Estado en una comisión a una autoridad en funciones que le piden comparecer en el marco de la Comisión de Fiscalización. Interrumpe la comparecencia alguien dentro de la Asamblea, es lo de menos quien lo haya hecho, pero envía un link para que se conecte por pedido en correo electrónico el prófugo Ronnie Aliaga. Al pasar esta situación de la conexión de él, entonces lo que se buscaba en el marco de la comisión, pero no por los miembros de la comisión, sino por la presidenta de la comisión, era un careo, un tete-a-tete, como se dice, entre Ronnie Aliaga, que está siendo investigado y que tiene condición de prófugo desde el punto de vista legal, buscar este careo en contra de la Fiscal General del Estado. ¿Le permite a la presidenta convocarlo? Sí, le permite convocarlo, no está rompiendo el procedimiento legislativo. El problema es que es un prófugo y el problema es que se puede contaminar el proceso
y ella como abogado sabe que esa comparecencia de haberse dado en frente de la fiscal podía contaminar el proceso, lo cual dentro del marco de los instrumentos legales de la fiscalía podía hacer que la fiscal se aleje del caso y ponga este caso en otras manos por una posible contaminación del proceso investigativo que se lleva a cabo. Dicho esto, si bien es cierto, no encontramos desde el punto de vista legal una ruptura del procedimiento legal, en la ética por parte de la Asamblea nos parece que una emboscada de esta naturaleza no está en el comportamiento probo que debe de tener un asambleísta, buscó este enfrentamiento, mañana usted lo llama en una comisión, le aparece un mago, le saca un sombrero, le puede sacar un conejo, una culebra, un tigre, quién sabe qué diablos hay, usted se tiene que enfrentar contra eso. Eso no es correcto. Pero más allá de lo que sea legal o correcto, se pudo haber contaminado, en caso de haberse dado ese careo, la investigación que se está llevando dentro de los procedimientos de la propia Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, lo que se le advirtió, todo esto que le estoy diciendo consta en actas del Consejo de Administración Legislativa con una sanción, digamos, por escrito, advirtiéndole que el comportamiento no es correcto y que si esto se vuelve a dar, no solamente con la fiscal, con cualquier autoridad que pueda comprometer, digamos, la imagen de la Asamblea Nacional y pueda comprometer los procesos que se dan fuera de la Asamblea Nacional, las consecuencias pueden ser de graves a muy graves. Buenos días, presidente Cronfle. Carlos de Tomaso lo saluda. Yo quisiera volver al tema de la resolución que dio el CAL. Quisiera saber en detalle, ¿el juicio político se suspende durante todo el embarazo y luego época de lactancia o hasta que pase el tema de gravedad? ¿Cuál es el alcance de la resolución? Esa es la pregunta 1. Y la 2, hay quienes sostienen que la decisión de suspender el proceso ya le correspondía a la Comisión de Fiscalización porque había radicado ahí la competencia. Entiendo que el procurador estableció que a quien le corresponde decidir es al CAL. ¿Usted nos podría confirmar eso? Sí, primero eso es lo que establece el procurador y segundo, le confirmo eso, y segundo, la misma resolución de la Procuraduría establece de manera general, porque esto no trata a una persona, se le hicieron básicamente dos preguntas. En una situación de alta vulnerabilidad y de alto riesgo, como es esta, ¿qué se tiene que hacer? Y la segunda es cuando existe una enfermedad catastrófica, porque tampoco hay esa situación, digamos, en la historia de ver cómo se suspende un juicio político, por ejemplo, si hay alguien que tenga un cáncer terminal. En las dos contestaciones el procurador ha sido completamente claro. Y en el caso de la vulnerabilidad, de la doble vulnerabilidad y alto riesgo, es hasta que pase esa situación. Es decir, mañana puede pasar la situación de vulnerabilidad y alto riesgo y una vez que pase esa situación se puede retomar el juicio político. Es decir, es mientras está en la situación de vulnerabilidad, en este caso de doble vulnerabilidad y alto riesgo, en esa situación se suspende el juicio político. Entonces, el CAL lo que hace es recoger la resolución de la Procuraduría. El CAL no inventa nada, el CAL no le añade nada ni le quita nada. El CAL lo que hace es recoger el pronunciamiento de la Procuraduría y ejecutarlo en materia de este caso específico de la Fiscal General del Estado, porque el pronunciamiento de la Procuraduría es general. Presidente Cronfle, buenos días. Alfonso Harp lo saluda, un abrazo. Dos dudas me quedan, presidente. Voy a volver al tema de la señora Aguirre y luego quiero hablar también sobre lo de la resolución de la suspensión del juicio político. Primero, con el tema de la asambleísta Aguirre. Me parece que sí hay violación de procedimiento y no es tanto el que pueda haber contaminado el proceso o no, porque como bien hizo la fiscal, que conoce obviamente a fondo el derecho y sabe que ese riesgo se daba, simplemente dijo yo no voy a participar mientras esté este señor, cogió y se fue. El problema es de que se quiso inmiscuir clandestinamente, en secreto, a una persona no autorizada para participar. Es exactamente lo mismo como que si mañana ustedes están sesionando y algún legislador mete al braveo, al pleno, a una persona extraña en ese momento del proceso. O sea, está incumpliendo, está cayendo en un acto absolutamente improcedente. Está de alguna manera también violando la ley orgánica de la función legislativa. Pero bueno, allá ustedes como CAL, si es que han interpretado de otra manera. Lo que yo sí creo, presidente, incluso en su momento puse un X y se lo dirigí a usted también,
Lo que yo sí creo es de que la Asamblea debería hacer una resolución de condena al acto, más allá de la sanción o no, desde el punto de vista jurídico a la señora asambleísta, debería de haber un pronunciamiento condenando el acto, un pronunciamiento público como asamblea, no tanto dirigido a ella, sino a la colectividad condenando el acto. Dos cosas, mi querido Pocho, que te mando un abrazo y recibí tu X y lo leí con mucho detenimiento. Gracias. Me presentó Juan Javier como el abogado Henry Kronfle. Yo no soy abogado, yo soy ingeniero, pero muchos creen que yo soy abogado porque nos toca pues este tema de las leyes. Lo hace muy bien como abogado también, ingeniero. Pero déjeme decirle algo importante. Y no quiero, digamos, de ninguna manera ser irrespetuoso, pero cuando usted se sienta con 3 abogados hay 9 criterios. Desafortunadamente es así. Entonces, hay criterios a favor, hay criterios en contra de que si se rompió o no se rompió el procedimiento legislativo, interpretando los artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa con respecto a las potestades del presidente de una comisión. El presidente de una comisión no es lo mismo que el presidente de la Asamblea que preside el Pleno. El presidente de una comisión tiene potestades que son diferentes. En este caso, dentro del marco del proceso legislativo, el señor había pedido una comparecencia. La comparecencia aparentemente no se había sociabilizado con los demás asambleístas en el marco de la comisión, pero es potestad del presidente darle paso de la comisión, el presidente de la comisión, darle paso o no darle paso al pedido de una comparecencia. Esa es potestad del presidente de la comisión. Por eso yo separo lo jurídico de lo ético y del rompimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa versus el posible rompimiento de la ley de la Fiscalía General del Estado en cuanto al tratamiento de investigaciones previas que puedan contaminar casos, sobre todo sensibles, como es el caso Metástasis. Dicho esto, al ver que habían diferentes criterios y que para unos juristas no queríamos caer en algo que esté fuera del derecho. Y si hay una moción censurándola que es pública, porque todas las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa, Pocho, son públicas, nada es privado. Y la moción es sancionatoria. Ustedes pueden ver que se la está sancionando a la asambleísta Pamela Aguirre. Y además se le está advirtiendo que de recaer en este tipo de cosas, la sanción puede llegar a ser de grave a muy grave. Eso quiere decir, dentro del marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de 60 a 90 días que estuviera fuera de sus funciones, es decir, que estuviera castigada por 60 o 90 días sin poder actuar. Por lo tanto, se utilizó la misma metodología que se había utilizado para que mañana no exista una diferenciación en lo que resuelva el CAL por Juan o por Pedro, en este caso por Mónica o por Pamela, que no exista mañana que a mí me dirigieron una sanción que la vez pasada hicieron con otro asambleísta, otra cosa, a todo el mundo se la mide con la misma vara. Y en base a esto se decidió hoy la sanción, que es pública. Ahora, dicho sea de paso, la asamblea como tal no tiene que estar publicando pues en su página web absolutamente, más allá de que se publica la información y que la moción es... Hoy sancionamos a tal persona con 3 días, o sea, tampoco podemos trabajar así. Lo que sí le digo es que primero, y para que usted sepa, esa reunión del CAL no ha terminado. Esa reunión del Consejo de Administración Legislativo se suspendió el día viernes porque constaba de 7 puntos. Por lo tanto, las actas de la reunión no están listas porque todavía no termina la reunión. Hoy a las 8 de la mañana, es decir, ya estamos realmente por atender la entrevista. Estoy un poco tarde en instalar el Consejo de Administración Legislativo porque se había convocado hoy a las 8 de la mañana. Se tiene que terminar esa reunión del viernes, en donde nos faltan todavía tratar 3 puntos en el marco de la convocatoria y de los cambios del orden del día que se presentaron el viernes pasado. Es decir, todavía ni siquiera está terminada esa reunión. Sin embargo, el punto de la fiscal, que ya fue votado y además fue reconsiderado y no pasó la reconsideración, es decir, está sellado en votación, ya terminó, y el tema de Pamela Aguirre también fue tocado el día viernes y ya terminó. Pero la reunión sigue abierta y hay que terminarla el día de hoy. Presidente Kronfle, buenos días. Rodrigo Campos le saluda, un gusto tenerlo acá.
Desde que se tomó la decisión de suspender el juicio a la fiscal Salazar, el correísmo ha dicho muchas cosas, entre ellas que se ha coludido entre instituciones para defender a la fiscal. ¿Qué opina usted al respecto? Me da risa, discúlpeme con todo el respeto del mundo, porque ya no se sabe qué decir y cómo confundir a la población. ¿Cómo se puede coludir? Primero, si alguien le tiene que conocer, una persona tiene un juicio político y le tiene que hacer conocer a la máxima autoridad de la institución donde se va a llevar a cabo el juicio político, que está con una situación de doble vulnerabilidad y alto riesgo. ¿Cuál es la colusión en eso? Segundo, yo no agarré el pedido de la fiscal y tomé una decisión porque no tenía cómo tomarla. Por eso hice la consulta a la Procuraduría General del Estado. ¿Cuál es coludir? Revisen los documentos que son públicos, por favor, de qué es lo que se presentó desde la Asamblea a la Procuraduría General del Estado y qué fue lo que presentó la Fiscalía a la Asamblea Nacional. Y les ruego también revisar el documento de contestación de la Procuraduría General del Estado, que tomó, creo que más de una semana. No tengo los tiempos exactos, pero tomó más de una semana en contestar el Procurador General del Estado. Yo creo que decir que las autoridades están actuando coludidas es, primero, desinstitucionalizar al país, y segundo, es un comentario bastante grave, porque hablar así, cosas así a la ligera sobre instituciones que trabajan de manera independiente en el país me parece sumamente grave. Yo iría patadas de ahogado, como vi de alguna manera también comentarios acerca de que esto era un show, que la señora está haciendo un show. Imagínense, o sea, una mujer candidata a la presidencia que supuestamente defiende los derechos de las mujeres, decir que esto es un show por parte de una mujer embarazada de 42 años. Un embarazo ya de más de 40 años es de alto riesgo, pero esta mujer está pasando con un embarazo a los 42 años de altísimo riesgo, con la tensión y la presión con la que ella vive, ponen doble vulnerabilidad. Encima de eso no es que se puede desconectar, discúlpeme que lo diga así, de todas sus funciones, porque las cosas no son así. Si ni Dios quiera, mañana uno tiene un problema, yo no es que me puedo desconectar de mis obligaciones de la Asamblea porque comienzo con un problema mañana. Tengo que ver cómo voy ordenando las cosas para de alguna manera que las cosas sigan funcionando. Entonces, me parece una irresponsabilidad tremenda hacer un comentario que lo único que denota es odio político. Presidente Kronfle, están corriendo el plazo para aprobar las leyes derivadas de la consulta popular que ya fueron enviadas por el presidente de la República y que la Corte Constitucional establece que la Asamblea tiene pleno derecho a debatir en el procedimiento con 2 debates. ¿Ya se definió si esas leyes van a ir a una comisión especializada, multipartidista, ocasional, o va a ir a las distintas comisiones? ¿Cómo va a ser ese proceso? En el Consejo de Administración Legislativa del día viernes, que vuelvo y le repito, esa sesión sigue abierta, la tenemos que retomar ahora mismo terminando esta entrevista, se aprobó por mayoría del Consejo de Administración Legislativa, por unanimidad, dicho sea de paso, de los 7 miembros del Consejo de Administración, presentar una propuesta ante el Pleno para conformar la comisión multipartidista ocasional para tratar el tema de la consulta. En ese marco se discutió también que sea un representante por bancada, es decir, un representante de RC, un representante de ADN, un representante Construye, un representante PSC y además agregar un representante por parte de los independientes. Tener un número non en la comisión para que pueda haber mayoría en una votación y el presidente de la comisión en caso de empate pueda dirimir. Con 5 miembros es una comisión multipartidista que tiene equilibrio porque no hay más peso de un partido político que de otro y que aísle a las comisiones permanentes especializadas de este trabajo porque ellas ya tienen suficiente trabajo en este momento y es un trabajo bastante arduo el que están llevando en este momento y así también se aísle esto a esta comisión que primero no haya más pesos de representantes de una tendencia política que otra. Segundo, que sea muy expedita. Y cuando digo muy expedita, es muy expedita en resolver esto tal cual se ha enviado por parte del Ejecutivo y solamente debatir los términos que se tengan que debatir en el marco de complementar sin distorsionar y sin poner ni quitar. Y entonces eso es lo que el respeto absoluto a la consulta popular es lo que se ha definido ya en el Consejo de Administración Legislativo y resolverlo de manera expedita en una comisión que, siendo multipartidista y teniendo el mismo peso las organizaciones políticas, le genere transparencia, tranquilidad y celeridad al proceso. Esto se tiene que llevar al Pleno de la Asamblea Nacional mañana
se tienen que definir los nombres y es el Pleno, como máximo organismo, el que tiene que decidir formalmente si sí o no acoge la recomendación del CAL, que aparentemente sí la va a recoger porque hubo unanimidad, y sortear los nombres de las personas que estarían en esa comisión, tratando de hacer un equilibrio de género también en ese aspecto. Presidente Cronfle, una última inquietud, sé que tiene que tener una reunión con el Pleno. El PCC anunció que en su próxima convención nacional, a realizarse los próximos días, elegirá a su candidato presidencial. El nombre que se baraja es el de Jan Topic. ¿Tienen más en carpeta? Les soy honesto, no he seguido el proceso per se de esta convocatoria del PCC. Más tarde me voy a reunir con los dirigentes del partido, con las máximas autoridades, justamente para entender un poco más de qué se trata esta concentración del partido y ver cuáles son las opciones que tiene el partido para candidatos. Le digo con absoluta franqueza, recién lo voy a conversar esta tarde. No he tenido tiempo, pues usted se puede imaginar, la semana pasada ha sido una semana bastante complicada. Y bueno, les haré saber más adelante, pero no puedo opinar lo que realmente no tengo conocimiento profundo. Solo sé que va a haber una convención. Sé que uno de los candidatos que se están barajando es Jan Topic. No sé cuántos candidatos más haya. Y cuando sepa esto, con mucho gusto regreso a la radio y les comento cuando me inviten nuevamente. Muchísimas gracias, ingeniero Henry Cronfle, presidente de la Asamblea Nacional con nosotros. Gracias por su análisis de la política nacional. Buenos días. A ustedes, buenos días.